Comenzó el segundo tiempo de la legislatura. El gobierno se la jugará por sus reformas y el presidente Gustavo Petro publicará quién se ausenta o vota negativo sus proyectos. La advertencia fue rechazada desde el Senado. Con ataques y mucho menos a la independencia de los poderes públicos. La Constitución es clara. El Congreso no es notario ni apéndice del Ejecutivo. Es un poder absolutamente independiente. Desde el petrismo reconocieron el difícil ambiente en el Congreso para las iniciativas del gobierno. Pues dependerá mucho, por un lado, de efectivamente los cambios ministeriales que se realicen y por el otro, por supuesto, de la efectividad que tenga el presidente Efraín Cepeda en su objetivo de hundir todas las reformas. Así que, bueno, aquí estaremos nosotros enfrentando al jefe de la banda, él mismo se autodenominó así. Algunos de los proyectos clave para este semestre en el Congreso son la reforma a la salud, la jurisdicción agraria, la reforma a la justicia, la reforma al presupuesto de la educación, el transfugismo, la reducción del salario de los congresistas y la reforma laboral. Bueno, esperemos que con este nuevo ministro podamos hablar y que se pueda consensuar algunos puntos en los que con los compañeros o con algunos compañeros de la séptima hemos venido planteando, como es el contrato sindical, como es el contrato de aprendiz del SENA. La oposición se mantendrá en su posición sobre las reformas, pero le envían un mensaje al presidente. Que no amenace, porque es que está mostrando cada vez más su espíritu antidemocrático. La verdad es que se le ha acabado el periodo y no logró nada de lo que prometió. Bueno, el presidente Petro no va a lograr intimidar el Congreso de Colombia, ni mucho menos va a lograr que cambiemos el sentido del voto. No obstante, también hay voces en el Congreso que ven posibilidades de llegar a consensos. Bueno, como siempre, con turbulencias y discusiones, pero listos a buscar también consensos. Hay algunas reformas que quedan en nuestra agenda que son fundamentales. Es cierto, estamos ya en una situación preelectoral, casi electoral. Así que no va a ser fácil, pero tenemos toda la voluntad de construir los consensos políticos, por supuesto. Por supuesto, nuestro deber es revisarlas, mejorarlas y aprobar todo lo que sea beneficio para los colombianos en materia laboral, en materia de salud, en cualquier tema. Es inaceptable que el Congreso pues que haga paro, como el ELN, pues paro armado no. Pese al optimismo de algunos legisladores para este semestre, la reforma a la salud tuvo un balance agridulce, pues solo se aprobaron 7 artículos en sesiones extras. La verdad es que el ambiente en el Congreso para el gobierno está muy adverso, está muy complejo, o sea, eso no está tan fácil llegar ahorita a consensos. Claro, depende, porque es que hay partidos como uno que otro partido por ahí que dice por fuera que no, pero por fuera le vota que sí, ¿no? Digamos que la política es dinámica. Es cierto porque, bueno, el Congreso es un órgano independiente, sujeto a la separación de poderes, eso es real. Pero no nos olvidemos que desde el gobierno nacional están empezando a hablar ya de un frente amplio para recomponer lo que viene, claro, de cara a este gabinete que tiene su renuncia sobre la mesa, y por eso es que yo creo que Armando Benedetti no va a salir del gobierno, porque sería la persona llamada a conformar ese frente amplio. ¿Qué significa eso? Pues darle participación a los otros partidos. Y Armando Benedetti sí puede traerle a todos los partidos que se le fueron al presidente, o sea, lo que hubiese hecho desde el principio si hubiese sido ministro del Interior, y es tenerle el consenso para aprobar. Pero yo no sé si le funcione porque, acuérdese, el primer año es del presidente, que era el año importante. Ese era el año en donde eso también juega, es verdad, todo. El tiempo en el que está el gobierno. ¿Sabe que sí? Yo que ya me puse a pensar, una persona como Armando Benedetti debía estar desde el primer año al lado de él como ministro del Interior, porque era el que le podía generar el consenso, porque el primer año es del presidente, el segundo es del presidente y el Congreso, pero este tercer año es más complicado. Solo del Congreso. Y el cuarto año ya no es de... Pero usted sabe que en los partidos se escuchan. Mire que en las extras de la salud, que no avanzaron mucho, pero alguito avanzaron, los liberales votaron en su mayoría a favor del proyecto después de que el expresidente Gaviria había dicho que se declararan independencia, pero ellos dicen, no, esto fue unilateral, por lo tanto no es vinculante, y están apoyando reformas del gobierno. Y los conservadores hicieron quórum, los conservadores. Muchos están en disidencia y siguieron votando pese a lo que decían. Por eso le digo. ¿Usted qué cree? ¿Usted cómo la ve? La gran pregunta a estas alturas es si el gobierno, el presidente Petro, va a tratar de traer al redil a los políticos tradicionales, o por el contrario se va a ir con su radicalismo ideológico que lo lleva a tener posiciones extremas en muchas discusiones, incluidas estas discusiones alrededor de las reformas. Evidentemente ha girado entre unas posiciones y otras a lo largo de su gobierno,
Primer año fue un año en el que tuvo participación de unos ministros moderados que no eran necesariamente del pacto histórico, que representaban partidos que estaban más o menos en el fiel de la balanza. Estamos hablando de Cecilia López, de José Antonio Campo, de Alejandro Gaviria, etcétera, etcétera. Después, ni siquiera un año, como a los 8 meses, cambió por completo y empezó a radicalizarse. Conservaba todavía unos ministros del Interior, primero Alfonso Prada, después Luis Fernando Velasco, que tendían contactos con la política tradicional. Después fue Juan Fernando Cristo. Creo que esa seguidilla, Alfonso Prada, Luis Fernando Velasco, Juan Fernando Cristo, explica por qué Armando Benedetti no estaba por allí, porque ellos tres funcionaban como un puente, como operadores políticos que se acercaban a los políticos tradicionales que están ahí más o menos en un centro indefinido y difuso. Pero con el Consejo de Ministros de hace unos cuantos días, ese famoso reality show en que se convirtió el Consejo de Ministros, el presidente pareció quemar las naves con sus huestes ideológicas más radicales e irse directamente con Armando Benedetti, los operadores políticos, la búsqueda del centro, así lo decía el gran sancocho nacional, quien no se une con los demás no llega a nada, para gobernar hay que meter a todo el mundo. Por lo tanto, suena un poquito raro que esté confrontando al Congreso en este momento, salvo que esté usando la estrategia de la zanahoria y el garrote. Por una parte la zanahoria, Benedetti, vamos a ver, repartamos cargos, vamos a repartir el gabinete, qué ministros sí, qué ministros no, pero por otra parte el garrote de decirles y voy a publicar los nombres de los que voten en contra y no hagan quórum, etcétera, etcétera, etcétera. Puede ser una mezcla de zanahoria y garrote, pero yo creo que definitivamente sí se va a ir con esos operadores políticos, sí se va a ir con los políticos tradicionales para tratar de sacar las reformas. Y una última observación sobre las reformas. Dice el presidente en estas mismas declaraciones que ha dado y en este mismo tuit larguísimo que ha publicado, que la reforma a la salud es un ejemplo de lo importantes que son las reformas en este momento, porque el sector salud ya está mostrando mejoría de indicadores. Se queda uno sin palabras. ¿Cuál mejoría de indicadores? Pregúnteles a las IPS, a las EPS, a los hospitales, a las clínicas, a los especialistas, a los enfermos de enfermedades terminales, a los que no reciben las consultas, a los que no tienen acceso a los remedios. En este momento, todos agravando su situación y el presidente dice que ya están mejorando los indicadores. Yo no sé de qué sector está hablando, francamente. También hay droga que no aparece, ¿no? Hay droga que no se... Las drogas de alto costo hay escasez. Las enfermedades huérfanas no muchas, algunas están tratando de hacer lo que es... Pero el balance no es positivo. No es positivo. El balance no es positivo y no es porque uno quiera estar en contra, es que la verdad lo dicen los propios médicos, los mismos que querían una reforma, pero que están viendo que la cosa como que no es... Los mismos maestros, ¿no? Y los maestros que tienen un régimen especial, que fueron como el conejillo de Indias de la reforma, con un régimen especial de FECODE. Pero sobre todo, Paula y Giovanni, los pacientes, que es el público al que se debe un noticiero como este. Los pacientes. Mucho.